Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie termodinámica para ingenieros en el módulo 1 en la parte correspondiente a sustancias puras. El contenido previsto para este video es variables de estado habituales, el volumen específico, temperatura, vamos a hablar de la ley cero de la termodinámica, de las escalas de temperatura termodinámicas y vamos a hacer una breve introducción a presión. Vamos a definir la presión y vamos a hablar de los tipos de presión. Aquí he hecho un cambio en la estructura que tenía inicialmente para el curso, para la serie de videos tutoriales, porque con este contenido podemos empezar a hacer ejercicios. Si se recuerdan cuando hice la presentación, yo les hablé de que habían algunos cursos que por tener previsto un curso de mecánica de fluidos en la serie en el curso de termodinámica no veían manometría, pues entonces lo que estoy es introduciendo los conceptos básicos mínimos que necesito para poder explicar lo que vamos a hacer próximamente con los ejercicios de sustancia pura y bueno, el resto de módulos, ¿no? Entonces, la parte de manometría la estoy dejando completamente aparte y le he restado algunos conceptos que probablemente podemos estar sin ellos. Bien, variables de estado habituales. Es común en termodinámica que se midan de manera frecuente, son las mismas propiedades las que se miden. Y la razón de eso es la siguiente: para un sistema simple compresible, con dos propiedades intensivas e independientes sería suficiente para definir el estado termodinámico, tal y como lo establece el postulado de estado. Entonces, eh, en termodinámica, entonces recurrimos a medir el volumen específico, la presión y la temperatura. Entonces, ¿pero por qué son tres? Bueno, son tres porque si hacemos un poco de memoria, la razón de eso es que tenemos una situación muy particular, que es dentro de el domo, o en la zona de equilibrio líquido-vapor, o lo que le llaman vapor húmedo. Dentro de esa zona, la presión y la temperatura, aun cuando son propiedades intensivas, no son independientes, solo dentro de la campana. Entonces, necesitamos una propiedad adicional y por eso es que se mide una tercera, que es el volumen. ¿Ok? Y la razón básica por la que se miden estas tres magnitudes es por la facilidad que representa cuantificarlas, medirlas. Y eso es gracias a los instrumentos instrumentos de medición que se han desarrollado hasta el día de hoy. ¿Ok? Esa es la razón por la que medimos temperatura, presión y volumen específico. Bien, vamos a hablar del volumen específico de manera muy rápida porque ya lo introduje. La definición es la misma que di cuando hablé de propiedades intensivas y propiedades extensivas, es la relación entre el volumen entre la masa. Solo quiero añadir que es posible que dependiendo del ejercicio que estemos haciendo, dependiendo de la situación que ustedes tengan, pueden necesitar medir el volumen específico o en base másica, entonces sería el volumen entre la masa, o pueden necesitar hacerlo en base molar. Ya verán, el grupo de ejercicios es muy amplio, la parte de la base molar. Entonces hay ejercicios en los que trabajar con masas no conviene y sí conviene trabajar con moles. Entonces, esta base molar, el volumen específico está dividido como el volumen total dividido entre el número de moles. ¿Ok? En termodinámica se suele trabajar con volumen específico, que se representa con la letra V, porque resulta una magnitud más cómoda al considerar gases y vapores. ¿Ok? Ahora, en mecánica de fluidos, como se suele trabajar con líquidos con volúmenes específicos muy bajos, se prefiere el uso de la propiedad inversa, que es la densidad, porque es un número más grande y así no se arrastran los errores que están asociados a operar con números que sean muy pequeños. ¿Okay? Esa es la razón por la que en termodinámica usamos volumen específico y en mecánica de fluidos usamos densidad. Bien, vamos a hablar de temperatura. Hablar de temperatura no es sencillo porque
de alguna manera, para definir temperatura, cuando uno les habla a ustedes de temperatura, todo el mundo en general tiene una idea de lo que es caliente y de lo que es frío, ¿ok? Y definir una propiedad en base a sensaciones biológicas no resulta del todo sencillo. ¿Por qué? Porque el criterio o la noción de caliente y frío de un ruso, de un finlandés y de un canadiense es distinta a la noción de caliente de alguien que viva en Arabia Saudita, en Marruecos, en Ecuador o en Venezuela. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, eh, establecer una propiedad en base a sensaciones fisiológicas no es sencillo. Afortunadamente, las propiedades de los materiales cambian con la temperatura de manera repetible y predecible. Entonces, esto sí permite establecer una base bien precisa para medir la temperatura y no por sensaciones fisiológicas, ¿ok? Debido a eso, entonces se enuncia la primera ley de la ley cero de la termodinámica, es la primera que estamos viendo, y el enunciado es muy sencillo. Dice, si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver, fíjense si tenemos ese arreglo donde tenemos un recipiente que está aislado térmicamente y tenemos una sustancia A que está en contacto, está separado de una sustancia B por esta frontera diatérmica, es decir, que permite el paso de la energía en forma de calor. Necesariamente A y B van a alcanzar la misma temperatura, ¿okay? Cuando alcancen el equilibrio. Luego, la sustancia A también está en contacto con la sustancia C porque también la divide una pared diatérmica. Entonces, cuando C y A estén en equilibrio, eso va a suponer que la temperatura de A es igual a la temperatura de C. Si eso es así, aun cuando B y C están aisladas una de la otra, podemos asegurar que como la temperatura de A es igual a la temperatura de B y como la temperatura de A es igual a la temperatura de C, entonces la temperatura de B es igual a la temperatura de C. Ese trabalengua, que no es nada del otro mundo y se explica de manera bastante sencilla, esta explicación realmente es un poco injusta en cuanto a que no logra expresar la importancia que tiene esta afirmación que yo estoy haciendo. Gracias a esta afirmación, gracias a la ley cero de la termodinámica, es posible usar termómetros, termocuplas, termopares para medir de manera indirecta la temperatura. ¿Por qué? Porque el termómetro se pone en un termopozo, el termopozo está en contacto con un material que es diatérmico y ese material diatérmico está en contacto con la sustancia a la que se le quiere medir la temperatura. Una vez que eso alcanza el equilibrio, entonces, como el fluido o el gas está en contacto con el material diatérmico y llegan a un equilibrio térmico y ese material se pone en contacto con el termómetro o el termopar, lo que sea que se use para medir la temperatura, entonces realmente se mide de manera indirecta. La temperatura que marca el termómetro no es exactamente la temperatura del fluido, lo que mide es la temperatura del termopozo, pero el termopozo, como está en equilibrio con la sustancia, entonces es la misma. Desde el punto de vista de la implementación de la ingeniería al momento de ir, es tremendamente importante, porque así cuando tengamos un recipiente cerrado y querramos saber lo que hay allá adentro, pues simplemente entendiendo que las paredes diatérmicas permiten el paso de la energía en forma de calor y que va a alcanzar el equilibrio térmico, pues podemos poner un instrumento y medir la temperatura de manera indirecta y tener confianza en que eso representa a la temperatura de la sustancia, ¿ok? ¿Por qué? Por esto que dice aquí, las propiedades de los materiales cambian con la temperatura de manera repetible y predecible, ¿ok? Perfecto. Bien, vamos a hablar ahora de escalas de temperatura. Dan una base común para la medición de la temperatura, ¿ok? Existen varias escalas y todas se basan en estados fácilmente reproducibles como los puntos de congelación y ebullición del agua,
a una atmósfera de presión, también llamados puntos de hielo y puntos de vapor, respectivamente. Mire, en este apartado de temperatura tengo que decir lo siguiente. Eh, la forma como dan la ley cero de la temperatura, de la termodinámica, en España es distinto a como lo dan en América, ¿sí? En España la hacen tremendamente difícil porque son ejercicios cargados de una matemática bastante engorrosa, y los libros de termodinámica que rigen este curso, que son americanos, no abordan el tema con ese nivel de profundidad. Dicho eso, entonces, si tú eres un estudiante español y estás viendo escalas de temperatura y quieres que que yo profundice en este tema, pues me escribes y yo preparo el tema. Ahora mismo no lo voy a desarrollar porque en América se usa este tema básicamente para hacer preguntas de teoría, y en España sí está muy cargado eh, de matemática, básicamente matemática. Entonces yo lo dejo a la solicitud de ustedes según les convenga, y dependiendo de la cantidad de gente que diga si vale la pena desarrollarlo, pues yo con mucho gusto lo hago. ¿Ok? Bien, punto de hielo. Corresponde a una mezcla de hielo y agua en equilibrio con aire saturado con vapor a una atmósfera de presión. Punto de vapor corresponde a una mezcla de agua líquida y vapor de agua sin aire en equilibrio a una atmósfera de presión. Entonces, las escalas más usadas, tenemos la escala Celsius, antes, en 1947, llamada centígrada en el sistema internacional. Hoy por hoy se llama escala Celsius en el sistema internacional. ¿Ok? Luego tenemos esta escala. Las referencias de ellas le asigna al punto de hielo, le asigna el valor de 0, y al punto de vapor le asigna el valor de 100. Por eso es que dicen entonces que el agua se congela a 0 grados centígrados y el agua se convierte en vapor o hierve a los 100 grados centígrados. Eso es verdad si y solamente si la presión es una atmósfera. ¿Ok? Ya por la definición de estados termodinámicos lo vamos a profundizar y van a entender de que no depende solamente de la temperatura el que el agua hierve. Podemos tener vapor de agua a 20 grados centígrados, a 10 grados centígrados, a 5 grados centígrados. Dice que es muy frío, sí, pero si la presión es lo suficientemente baja, pues entonces esa combinación puede dar como resultado vapor, ¿no? ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Está la otra escala, que se llama escala Fahrenheit, en el sistema inglés. Y para los puntos de referencia le asignaron otro valor. Para el punto de hielo le asignaron 32, y para el punto de vapor le asignaron 212. ¿Por qué? No lo sé, porque le dio la gana al señor Fahrenheit. Básicamente es así de arbitrario. ¿Ok? Entonces, hay una relación entre la escala de grados Fahrenheit y grados Celsius que dice que es... antes se escribía como una fracción, era 9 quintos, que es 1,8. 1,8 la temperatura en grados centígrados más 32. Si se aplica esa ecuación, entonces se puede convertir la temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, les recuerdo y lo dejo al criterio de ustedes. Si necesitan que desarrolle más el tema de escalas de temperatura, con mucho gusto lo hago. Solo que tiene que haber una masa crítica que lo solicite, porque si no va a ser un trabajo que nadie va a revisar, porque es un punto, por un lado, en algunas partes del mundo muy sencillo y en otras partes del mundo muy difícil. Entonces, si hago la parte muy difícil, solamente estaré atendiendo a una audiencia, y si hago la parte muy fácil, también estaré atendiendo a una sola audiencia. Entonces, déjenme saber qué es lo que ustedes quieren. Bien, escalas de temperatura termodinámica. Son las escalas que son independientes de las propiedades de cualquier sustancia o sustancias. Fueron desarrolladas junto con la segunda ley de la termodinámica, que no hemos visto, ¿ok? Y el experimento característico que da lugar a las escalas
termodinámicas es el termómetro de gas de volumen constante. ¿Ok? En YouTube consiguen tutoriales de este experimento magníficos, con, donde muestran el dispositivo y se ve todo el experimento de manera perfecta. Yo aquí lo que les voy a decir es que tomaron distintas sustancias a un volumen constante, una cantidad de volumen de distintas sustancias, y le fueron variando la temperatura. Y obtuvieron que en la medida que se iba disminuyendo la temperatura de todas las sustancias, aun cuando por ser sustancias distintas reaccionaban distintas a los cambios de volumen que le estaban al cambio de temperatura a lo que lo estaban sometiendo, todas tendían a un valor, y ese valor era menos 273.15, razón por la cual entonces se definió la escala Kelvin en el sistema internacional. Entonces la temperatura mínima posible que el ser humano ha alcanzado es el cero absoluto y corresponde a 0 Kelvin. Esa temperatura es menos 273.15. No se conoce que por debajo de ese valor se haya alcanzado, no se conoce un material que lo soporte. ¿Okay? Hay materiales que están muy cerca de alcanzar el cero absoluto, pero por debajo de eso yo por lo menos no tengo información. ¿Okay? Bien, entonces la relación entre los grados Kelvin y los grados centígrados es que para llevar de grados Celsius a Kelvin es simplemente sumándole 273.15. Eso en el sistema internacional. En el sistema inglés crearon lo que es la escala Rankine, que relaciona la escala Fahrenheit mediante la ecuación que le estoy poniendo allí, que dice que temperatura en grados Rankine es igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 459,67. Normalmente, para no estar con los decimales, que suele ser fastidioso, a la temperatura, a la escala de Kelvin, dice solamente súmale 273, se olvidan del 0,15, y en los grados Rankine le suman 460 directamente. En termodinámica vamos a usar 273.15 y 459,67. ¿Por qué? Porque cuando veamos los ejercicios de segunda ley de la termodinámica, estas aproximaciones acarrean mucho error en los resultados. ¿Ok? Bien, vamos a hablar ahora de presión. La presión se define como, para un fluido en reposo o carente de viscosidad, se define la presión como la fuerza normal que ejerce el fluido por unidad de área, sea esta real o imaginaria. En términos matemáticos, se puede decir que la presión es el límite de la componente normal de la fuerza a un área, y cuando eso se integra, queda que la presión es igual a fuerza sobre área. En el sistema internacional, la unidad para presión es el pascal y es Newton por metro cuadrado. Ahora bien, ustedes pueden decir, un momentico, fuerza sobre área, a mí me habían dicho que era esfuerzo. Sí, es verdad, esfuerzo es fuerza sobre área. ¿Qué es lo que pasa? Que la presión es un vector que va en sentido contrario al esfuerzo. Supongamos que esto es algo rígido y yo con mi mano estoy haciendo una fuerza en este sentido, pues yo estoy haciendo una presión y mi mano responde con un esfuerzo. Entonces la presión siempre entra al cuerpo y el esfuerzo siempre sale de la superficie. Gracias a eso nosotros podemos soportar la presión atmosférica. Fíjense, si nosotros tenemos toda la atmósfera por arriba, entonces como la presión va en todos los sentidos, se anula una a una en nuestros cuerpos, y a pesar de que tenemos varios kilómetros, una columna de varios kilómetros de aire, en condiciones normales eso podría estripar a alguien, pero como la presión va en todos los sentidos, pues una fuerza se anula con otra, ¿ok? Y podemos estar tranquilos. Bien, ¿qué ocurre? La unidad pascal es una unidad muy pequeñita, ¿sí?
es los valores de presión que normalmente se manejan son valores muy altos, razón por la cual se usan entonces algunos prefijos que permite simplificar el número al momento de operar. Entonces es común usar el kilopascal, que corresponde a 1000 pascales, o el megapascal, que corresponde a 1.000.000 de pascales, o el gigapascal, que corresponde a 1.000.000.000 de pascales. Hay otra unidad que no va en múltiplos de 3, que también se usa con bastante frecuencia, y es el bar. El bar es 100.000 pascales, corresponden a un bar, ¿ok? Y 100.000 pascales son 100.000 pascales son 100 kilopascales. ¿Está bien? Bien. Vamos a hablar ahora de los tipos de presión. Dependiendo del procedimiento de medida, existen 3 tipos de presión. Entonces, primero, la presión absoluta, dice, corresponde a la presión real y es la que se utiliza para la determinación de las propiedades termodinámicas. Es común, para resaltar que es una medida absoluta, encontrar unidades de presión con una A añadida. Entonces, podemos, si la presión se mide en atmósferas, o se mide en bares, o se mide en PSI, ¿sí? Para referirse a que son, que se refiere a una medida absoluta, se le agrega atmósfera absoluta, entonces se lee ATA, bar absoluto, entonces bara, y PSI absoluto es PSI-A. ¿Ok? Bien, el otro tipo de presión que es normal conseguir se llama presión manométrica, también llamada relativa o efectiva, y corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica o barométrica. Les pido disculpas por estar nombrando cosas que no hemos hablado, pero ya les había aclarado que iba a ser una práctica común. A lo que estoy comprometido es a que todos estos términos, antes de que acabe el video, se los voy a definir. Entonces, en la próxima diapositiva les voy a hablar de presión atmosférica y barométrica. ¿Está bien? Del mismo modo, entonces, que se usó la A para resaltar la medida absoluta, en el caso de la medida manométrica se añade una G que habla de gravimétrico. Entonces el ejemplo que da atmósfera manométrica es ATG, o bar manométrico es bar G, PSI manométrico PSI-G. ¿Ok? Esa se usa con mucha frecuencia. Luego está un caso particular de una presión relativa, y es la presión de vacío. Se llama cuando la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Corresponde a la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Fíjense que es justo lo contrario de la presión manométrica. La presión manométrica era la presión absoluta menos la presión atmosférica. En el caso de las presiones de vacío, estamos hablando de que es la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y ya les voy a explicar por qué. Se puede medir con un dispositivo que se llama vacuo manómetro, los cuales miden presión manométrica en la escala positiva y presión de vacío en la escala negativa. ¿Qué es esto? Bueno, miren, fíjense, supongamos que tenemos esta línea allí, una línea que habla de la presión cero. ¿Ok? Entonces, a esta presión cero tenemos un primer punto que está a P sub 0. P sub 0 normalmente la llamamos presión atmosférica. ¿Ok? Bien, esta presión atmosférica medida a nivel del mar corresponde a una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, o 101.325 kilopascales. Esos son los valores característicos. Yo considero que ya deberían haberlos escuchado varias veces en sus vidas, cuando hicieron química, cuando vieron química por primera vez en el liceo. Bien, supongamos que tenemos un punto 1 que está ubicado por encima, que tiene una presión superior a la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, este P1 es medida respecto del cero absoluto. ¿Está bien? Tenemos entonces luego un punto P2 que está por debajo de la presión atmosférica. ¿Ok? Se llama presión absoluta 2. Fíjense que el punto 2 pues, está medido desde la rayita esta roja hasta la referencia que tenemos como 0. ¿Ok? De momento esas 3 presiones están medidas respecto del 0. ¿Ok? Bien, entonces,
¿Qué es la presión manométrica 1? Bueno, la presión manométrica 1 es la diferencia entre la presión 1 y la presión atmosférica. ¿Ok? ¿Por qué se llama presión manométrica esto? Bueno, porque se mide con un dispositivo que se llama manómetro. ¿Está bien? Y es este que está aquí, este esquema que está aquí. Así se ve. ¿Cómo opera esto? Bueno, por dentro de este tubo que tiene normalmente esta sección transversal elíptica, pues entra el fluido y el efecto es que intenta abrir ese gancho. Como intenta abrir ese gancho, pues entonces tiene una escala graduada que permite entonces darse una idea de lo que es el valor de la presión. ¿Qué realmente es lo que está midiendo un manómetro? El que sea. El manómetro lo que mide es la presión interna menos la presión externa. Entonces, si el manómetro está ubicado al aire libre, es decir, está expuesto a la presión atmosférica, entonces la presión manométrica del punto 1 va a ser presión 1 menos la presión atmosférica. Si el punto 1 estuviera en una cámara que está a otra presión, lo que va a leer entonces es la presión absoluta del punto 1 menos la presión que tiene la cámara donde está la parte externa del manómetro. Eso es bien importante porque hay ejercicios que, bueno, ponen esto en Venezuela le llaman concha de mango, ¿no? Algo así como para resbalarse y equivocarse. Bien, luego tenemos la presión vacuométrica 2 y se define como la presión atmosférica menos la presión absoluta. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué complican esto y no dejan igual? Bueno, porque es que no tiene sentido tener un dispositivo midiendo cosas negativas. Si pusiéramos P2 menos P sub 0 va a estar arrastrando un valor negativo. No tiene un significado interesante el que un dispositivo dé una medida negativa. Entonces, ya sabemos que es un manómetro y entonces lo que está dando es la presión atmosférica menos la presión absoluta. El dispositivo se ve como el que está allí. El principio de operación es distinto porque utiliza una membrana que está sumergida en un fluido que le llaman fluido manométrico y opera distinto. Si se fijan, pues se ven bastante parecidos y es importante cuando ustedes salgan a la calle se percaten de que o es un manómetro o es un vacuómetro. ¿Está bien? Bien, con esto entonces ya hemos cubierto las definiciones de presión y de presiones relativas y ya podemos entonces empezar a hacer algunos ejercicios de sustancia pura. Fíjense entonces que el vacuómetro aquí da al revés que lo que da el manómetro, da presión externa menos presión interna. Vamos a hacer ejercicio de eso. ¿Está bien? Bien, hemos cubierto el contenido previsto para este video. Es todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Gracias. Continuamos.